Vamos a conversar unos minutos, vamos a hablar con el expresidente de la Junta Local de Semana Santa. Él es David Muriel, que viene para contarnos pues todo lo que ha pasado dentro de la Semana Santa mientras ha estado al frente 2 años. David Muriel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, llegó usted de repente a la Semana Santa, a la Junta de Semana Santa por 5 años y en mitad de la travesía lo ha dejado. ¿Qué ha pasado ahí? Pues hombre, de repente no fue. La verdad es que fue una decisión complicada y trabajada en común, de forma comunitaria, con un equipo de gobierno, con una junta directiva, con 4 personas más, que decidimos dar el paso en unas circunstancias pues parecidas a las que hay ahora mismo, ¿no? En el Pleno de Cofradías y en la Comisión de Gobierno. Había cambio de presidencia, el anterior presidente ya cesaba porque llevaba 15 años trabajando en la Junta de Semana Santa y había que cambiar un poco ese equipo de presidencia, ¿no? Desde el punto de vista del presidente y de la Junta Directiva. Y en ese sentido, pues después de hablar con varios cofrades y personas que se animaban un poco a dar ese paso, pues decidimos retomar esa participación en las juntas directivas de la Junta de Semana Santa y entrar hace 2 años a esa junta directiva previa aprobación del propio Pleno de Cofradías y del Arzobispado de Valladolid. Sí, pero usted cuando se hizo cargo de la Junta de Semana Santa era, creo que por 5 años. Nosotros, o sea, que no tenía pensado sí. Marcharse a los 2 años de... No, en principio no. En principio el procedimiento que está establecido en la Junta de Semana Santa de Medina del Campo es que la presidencia, si es una presidencia elegida como tal, con candidato, como era el caso, estuviera 5 años. Cuando no existe ese candidato, pues la presidencia tiene un carácter provisional y temporal por 1 año en lo que hace referencia a la Comisión de Gobierno, que no es otra cosa que los 9 presidentes de las cofradías. En nuestro caso, planteamos una serie de actuaciones a desarrollar en los siguientes 5 años, ¿no?, en los que entrábamos, que tenían que ver sobre todo con la reactivación de las actividades durante todo el año vinculadas a las cofradías y a la Semana Santa, desde un punto de vista espacial, con la recuperación del Centro San Vicente Ferrer, de los diferentes espacios que gestiona la Junta de Semana Santa, el Centro de Documentación en la Casa del Peso o nuestra propia sede en la calle San Martín, y que tenía que ver sobre todo también con una recuperación funcional en la participación de los diferentes cofrades en las actividades que se podrían plantear desde un punto de vista religioso, cultural, turístico, promocional, en lo que era la Semana Santa de Medina. Y yo creo que esos objetivos, llegados a este punto, aunque es pronto, pero es verdad que el ritmo de trabajo ha sido importante, la respuesta ha sido muy importante también del voluntariado cofrade y de las diferentes administraciones, colaboradores, y eso ha permitido que en esos 2 años pudiéramos salvar un poco las consecuencias de la pandemia, ¿no? Porque veníamos de esas consecuencias, de esas derivadas vinculadas de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido pues hemos conseguido salvar esos problemas desde un punto de vista participativo y funcional a nivel de espacio y organizar otra serie de actividades que considerábamos que eran prioritarias, ¿no? Como puede ser la recuperación de patrimonio, claramente, o sea, seguir con todos los procesos de restauración, de digitalización del propio patrimonio, pero también de incorporación o recuperación de imágenes procesionales a la Semana Santa de Medina del Campo, que han sido 6-7 imágenes las que se han incorporado en los 2 últimos años, que es un número importante. Planteado también desde un punto de vista de la recuperación de las propias tradiciones de la Semana Santa de Medina, ¿no? Temas como el oficio de tinieblas o la función del desenclavo, pues eran elementos muy característicos de la Semana Santa de Medina que se habían perdido y que entendíamos que teníamos que ayudar a las cofradías que tenían las iniciativas de poder sacar adelante esto para que se pudieran celebrar, ¿no? Y en ese sentido muy contentos con esa parte del trabajo. Sí es cierto que, teniendo en cuenta que toda esa parte un poco del programa de esos años de trabajo de la Junta Directiva estaba cumplido, había otra parte que era más difícil de cumplir, ¿no? Que tiene que ver pues, con esa necesaria renovación de las juntas directivas de las cofradías, esa renovación de la propia Comisión de Gobierno,
o ese tema ya más de funcionamiento interno. Y ahí uno de los motivos por los que planteamos nuestro cese voluntario a la Comisión de Gobierno y al Pleno de Cofradías y al propio Arzobispo de Valladolid, pues tenía que ver con eso, ¿no? Con la imposibilidad que considerábamos que nosotros teníamos para poder plantear eso, por un lado, y el hecho de dar ejemplo por el otro, es decir, nosotros mismos, obviamente que somos los máximos responsables de la organización de la Semana Santa, de la Junta de Semana Santa, desde el punto de vista de la organización procesional, cuando estamos hablando de la propia Semana Santa, pues primero tenemos que asumir las consecuencias y las responsabilidades de lo que ha salido mal en estos 2 últimos años, que han sido años complicados porque han sido 2 años muy lluviosos, y por otro lado dar ejemplo de lo que creemos que hace falta ahora mismo en la Semana Santa de Medina, que es renovación y dar paso a un sinfín de gente, de personas, de cofrades, de voluntarios que son muy valiosos, que son muy participativos y que creo que son savia nueva que hace falta al frente de una buena parte de las cofradías, ¿no? Señor Muriel, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Porque yo me imagino que uno se puede ir cansando, pero hay un momento que dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Cuál fue la gota? ¿La salida de la Virgen de las Angustias el viernes por la noche pudo ser la gota o no? A ver, este voluntariado, desde el punto de vista de la directiva, es muy duro y muy ingrato, ¿no? Porque estamos hablando de muchas responsabilidades, muchos frentes abiertos a la vez, también generados por nosotros mismos, por ese plan tan ambicioso de actuaciones que teníamos en marcha, pero también es verdad que es duro y que tiene como consecuencia principal del hecho de tomar esa decisión pues nuestras propias situaciones desde un punto de vista personal, laboral, de salud. La Junta Directiva sí que habíamos acordado que, aunque yo como presidente tenía que tomar la decisión de presentar el cese o presentar la candidatura en su momento, pero éramos un equipo de 5 personas que íbamos a entrar y salir juntos. Y es verdad que las circunstancias personales, familiares, laborales y de salud en algunos casos en estos años pues ha cambiado y nosotros éramos conscientes de que se nos estaba haciendo muy difícil el continuar. Es verdad que siempre hay una gota que colma el vaso, ¿no? Yo no sé si es exactamente la que comentabas, pero sí es verdad que esta última Semana Santa, aun teniendo una valoración positiva y creemos que ha salido bien y que ha marcado hitos históricos importantes como esa celebración de la Eucaristía Comunitaria el Domingo de Resurrección o esa recuperación del acto del desenclavo por parte de la Misericordia y Jesús Nazareno, es verdad que ha tenido cuestiones que nosotros no podemos pasar por alto porque somos los máximos responsables de la organización de las procesiones y nosotros no podemos consentir que una cofradía en una procesión comunitaria como la procesión de la Veracruz no participe o participe de forma testimonial, o que una cofradía en la procesión del silencio, una vez suspendida y acordado todo el protocolo de lluvias y en relación a toda la normativa que tenemos como Junta de Semana Santa y como organización que agrupa las 9 cofradías, pues no se aplique y se tome una decisión unilateral de procesionar. Esas cuestiones, los máximos responsables somos nosotros y nosotros tenemos que asumir esos errores como errores y dar cuenta de ellos porque creemos que no se pueden consentir y que no se pueden repetir. Esto es algo habitual en todas las Semanas Santas, es decir, nosotros a nivel interno, la Semana Santa de Medina además se ha caracterizado siempre por ser muy exigente en ese sentido. Y somos una Semana Santa ejemplar a nivel de organización porque no hemos permitido nunca esas salidas procesionales a destiempo o no acordadas entre todos cuando procede como tal, o no hemos permitido una serie de cuestiones que en otras Semanas Santas, tanto más importantes que la nuestra, sí que han sucedido, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso no puede ser. Contando que en otras ciudades, como puede ser, por ejemplo, Valladolid, se puede dar el caso que la Virgen de las Angustias decida la cofradía que procesione por la Bajada de la Libertad ahí. Se ha dado el caso y en varias ocasiones y en muchas otras localidades. Lo que pasa es que la Semana Santa de Medina es peculiar también para bien desde el punto de vista organizativo, ¿no? Y esa unión de las 9 cofradías actuales es también importante y característica de la Semana Santa de Medina, porque ese apoyo mutuo entre unos y otros es importante. Y yo creo que tiene que seguir siéndolo, porque es verdad que ahora hemos crecido mucho en los últimos años, que las cofradías pues, tienen más estructura, son más importantes, más representativas,
pero nadie ha dejado de ser o no es tan mayor como para prescindir de los demás. Si eso pasara, estamos cometiendo un error, porque todos somos imprescindibles. La Semana Santa de Medina es una tradición y un elemento de patrimonio histórico, material e inmaterial, que es uno en sí mismo y necesita de todos, con lo cual es muy importante esa colaboración y esa unión entre todos para que pueda seguir creciendo y siendo lo importante que es y ha sido en ¿Tiene conocimiento el arzobispo de Valladolid de esta cuestión? ¿No? Sí, por supuesto que sí. Claro. ¿Y qué ha dicho? Nosotros siempre que cualquier tipo de incidencia positiva, negativa, o sea, la relación con el arzobispado es muy estrecha. Además tenemos la suerte de que ya no solo el propio arzobispo, el propio vicario general, que ha sido pregonero este año y muy participativo en diversas actividades en torno a la Semana Santa o a las propias cofradías de Medina, son personas muy vinculadas a la Semana Santa de Medina del Campo, que nos tienen mucho aprecio, o así lo sentimos. Yo por lo menos de verdad que tengo que reconocer que la cercanía es absoluta y la implicación es absoluta, con lo cual ellos sí son conscientes, tienen conocimiento de todo lo que sucede y transmiten sus opiniones al pleno de cofradías. Entonces esta relación es permanente y continua, igual que se ha comunicado y se ha informado y nos hemos reunido con el arzobispo pues para comentarles este cambio y las incidencias que ha podido ver en la Semana Santa de este año. Igualmente tendrá cuenta de cuando la nueva Junta de Semana Santa, el Pleno de Cofradía, se reúna y establezca la nueva Comisión de Gobierno, Junta Directiva, etcétera, pues obviamente tendrán que contar con el beneplácito, la participación del propio arzobispo. ¿Qué ha dicho el arzobispo cuando se ha enterado de que ha dimitido la Junta de Semana Santa de Medina, que ha salido por la calle una procesión que no estaba programada? En fin, ¿qué ha comentado? Bueno, no... y su cometido es, por ejemplo, tirar de las orejas, entre comillas, a los presidentes de las cofradías, ¿o no puede hacer nada el arzobispo? A ver, el arzobispo es la máxima autoridad, obviamente, para nosotros es la máxima autoridad, con lo cual tiene la potestad de actuar como considere, ¿no? Tiene ese rol, ¿no? Y es un rol muy importante. Él conoce la situación, obviamente pues se ha ofrecido desde el primer momento para facilitar, ayudar en todo lo que tiene que ver con el proceso de cambio, como no podía ser de otra forma, y las cuestiones ya vinculadas a las propias cofradías o a elementos concretos de incidencias relacionadas con la Semana Santa, esos ya son cuestiones que se transmiten al propio pleno de cofradías, y es el pleno de cofradías el que da cuenta a las diferentes cofradías de lo que el arzobispo considere comentar con ellas, ¿no? Entonces eso es algo que se ha transmitido al pleno y que es el pleno el que lo puede comentar o el propio arzobispo. Pero obviamente sí. De lo que partimos en todas estas cuestiones siempre, además con ese criterio siempre se evalúa la Semana Santa de Medina, es que todos los años se toma nota, obviamente de las cosas que salen bien, pero la valoración de la Semana Santa se hace siempre con un sentido crítico, porque lo que intentamos siempre es mejorar, cada uno desde nuestro puesto como cofrade, voluntario, miembro de una junta directiva, del pleno, presidente, etc. Es decir, se hace una valoración para mejorar y de cara a cuando suceden cuestiones que no están programadas o que deberían de haberse desarrollado de otra manera, cosa que suele ser habitual cuando hay años como estos y encima uniendo dos con unas condiciones climatológicas tan malas, pues siempre se toma nota. Obviamente la mayoría de las veces los responsables de la metedura de pata, que no suele ser no suele ser con mala fe, sino que suelen ser cuestiones bien por desconocimiento, bien porque te lleva a la situación en ese momento, bien por las presiones externas que pueda haber para hacer una cosa u otra, que eso pasa también, pero siempre lo habitual es pedir disculpas y plantear qué se puede hacer de cara al año que viene para poder mejorar. Y yo esa filosofía y ese sentimiento es lo que he visto en las últimas reuniones que he tenido en la Junta de Semana Santa. Una sensación, bueno, pues de, oye, pedir perdón, disculpas, ver cómo se puede mejorar para que no vuelvan a suceder situaciones de ese tipo, sí. Y aprender de lo bueno también para poderlo seguir desarrollando los próximos años. En estos 2 años, el Encuentro Nacional de Cofradías, la puesta en marcha del Centro San Vicente Ferrer, y luego la Semana Santa de Medina, que hemos notado que se ha incrementado el número de visitantes que ven a Medina a ver nuestra Semana Santa. ¿Un poco se lleva como positivo eso en la mochila?
Lo más positivo es la participación de los cofrades. Estamos hablando de miles de personas y de más o menos un centenar de personas, además especialmente implicados, ya no solo en las directivas de las cofradías, sino lo que es el voluntariado en general. Y ese voluntariado es el que ha hecho posible organizar un encuentro nacional de cofradías, porque si no sería totalmente imposible desarrollarlo. O esa colaboración, ya no solo de las instituciones, que es verdad que te apoyan para la promoción de la Semana Santa fuera y esa presencia institucional también se ha reforzado en las nuevas presentaciones que hemos hecho aquí y fuera. O sea, son elementos positivos, pero son también tanto más positivos toda esa implicación de las asociaciones, colectivos, empresas que, formando parte del club de empresas, que pueden ser en torno a unas 70, creo recordar, colaboran bien en especie o con una aportación económica o con una ayuda en vehículos para transportes, etcétera, 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 colaboran con la Semana Santa de una forma activa. Y yo me quedo sobre todo con esas colaboraciones tan numerosas, porque son muy numerosas, y eso hace que una Semana Santa de la envergadura como de la que tenemos en Medina del Campo, que creo que tenemos que estar muy orgullosos de ella y seguir apoyándola, porque no es que lo necesite, sino que realmente es un recurso potencial más que real para Medina del Campo y para su comarca. Pero para que realmente eso se aproveche, se necesita todavía más esa ayuda y esa colaboración y esa participación ciudadana en general y de los cofrades en particular, como ha sucedido en estos últimos años con el encuentro de cofradías o con múltiples actividades que se han desarrollado y que han sido muy participativas. Hace justamente una semana terminaba el plazo para presentar candidaturas y no se ha presentado al parecer nadie. ¿Cómo es posible que nadie quiera hacerse cargo de la Junta Local de Semana Santa cuando hay muchas personas muy vinculadas con la Semana Santa que quieren tirar del carro? ¿Cómo es posible esto? Hay personas muy vinculadas, hay personas muy cualificadas para poderlo hacer y hay personas que en el entorno de la Semana Santa pues lo viven de una forma intensa, son muy participativos, críticos con las cosas que se hacen y tal, y efectivamente pues es una pena que esas personas no den el paso, ¿no? Pero yo creo que para dar el paso siempre se necesitan muchos apoyos. Yo me lo pensé muchas veces. Era la tercera vez que entraba en una junta directiva de la Junta de Semana Santa y ya las experiencias anteriores pues habían sido duras, muy productivas y muy bonitas, pero son complicadas, ¿no? Porque el nivel de exigencia a nivel de tiempo y de dedicación pues es muy alto cada vez más. Pero es verdad que necesitan del impulso, ¿no? Y yo creo que esa es la labor de la próxima Junta de Semana Santa, de la Comisión de Gobierno, de los presidentes de las cofradías o del Pleno de Cofradías, es eso, incentivar y animar que un grupo de personas, de voluntariado, se puedan hacer cargo de trabajar en ese interés general de las 9 cofradías. Yo creo que hace falta apoyar mucho más en ese sentido, es decir, intentar hacer ver a los cofrades que tienen la oportunidad y que pueden dar el paso y que van a contar con su apoyo. Yo creo que la solución ideal, además, por la envergadura de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, es que ese grupo de 5 personas exista y que pueda hacerse cargo un poco de esa coordinación general de las 9 cofradías, porque no olvidemos nunca que la Junta de Semana Santa de Medina son las 9 cofradías de Medina del Campo, con lo cual la Junta de Semana Santa de Medina será en un futuro lo que las 9 cofradías de Medina quieran que sea. Y ahora lo que quieren es, por lo menos, llevar a cabo cada año una cofradía, ser presidente de esa gestora, ¿no? Esa comisión. Esto es una cuestión que ha pasado ya. Hace 17 años, precisamente, pues fue cuando se cortó un periodo de comisiones gestoras, ¿no? Que por estatutos de la Junta de Semana Santa plantean comisiones gestoras por un año, con un carácter rotativo entre las 9 cofradías de Medina, para hacerse cargo de la Junta de Semana Santa. El próximo pleno de cofradías tendrá que plantear, lo que dicen los estatutos es que tiene que plantear esa comisión gestora, que tiene que ser aprobada luego, ratificada por el arzobispo de Valladolid. En ese punto es en el que yo creo que se encuentra ahora la situación para tomar la decisión, o en cualquier caso el pleno de cofradías tendrá que valorar esa situación de no existir candidatura, que como bien decías pues ha sucedido en 5 ocasiones, creo recordar, hace 17 años, 18, 19, 20, 21, estábamos en ese periodo. De hecho, creo recordar que en el anterior encuentro... Es lo que iba a comentar, el encuentro anterior fue además la cofradía del Calvario, la que estaba el presidente del Calvario. El nazareno fue quien inició el procedimiento y la candidatura o la preparación de lo que fue el encuentro, y el propio encuentro, la presidencia era del Calvario, porque estábamos en esa situación de presidencias y directivas rotatorias,
teniendo en cuenta que el órgano máximo de representación de la Junta de Semana Santa es el Pleno de Cofradías, pero que el de gestión del día a día, si no hay junta directiva, es la Comisión de Gobierno. ¿Se puede negar una cofradía a no ser ese año presidente? Es decir, van corriendo las cofradías. La primera es las Angustias. ¿La siguiente? La primera es la oración del huerto y la Veracruz, por orden procesional. Lo que pasa es que, en relación a lo que dices, me imagino que será porque el corte de hace 17 años se quedó en el Calvario, y si se retoma ese orden, sería la Cofradía de las Angustias. Por estatutos no se puede negar, porque los estatutos de la Junta de Semana Santa marca eso. Se podría discutir quién sería la cofradía que le tocara, si las Angustias, si se sigue el orden de hace 17 años o se vuelve a la oración del huerto, no lo sé. En cualquier caso, es una cuestión que luego tiene que ratificar el arzobispo, que eso es algo importante, porque para transmitir un poco el cambio de cargos, responsabilidades actuales que tenemos la antigua Junta Directiva, tiene que ser con ese refrendo del arzobispo el que tiene que dar el visto bueno para plantear esa comisión gestora o esa nueva junta directiva que se pueda generar en un futuro. ¿Funciona peor la Semana Santa siendo una comisión gestora que siendo una junta de Semana Santa o no? Funciona diferente, porque los órganos son distintos. Entonces, el sistema es totalmente distinto, entre comillas. La base siempre es la misma, somos las personas. Depende de las personas, de las actitudes, capacidades, tiempos, disponibilidades que podamos tener unos y otros. Pero no, el modelo puede ser válido igualmente, pero yo siempre soy más partidario del formato junta directiva por el hecho de implicar a más personas, porque los propios presidentes de las cofradías ya tienen responsabilidades muy grandes, cofradías además que han crecido, porque pueden estar estabilizadas en el número de cofrades, bajar en algunos casos la participación de cofrades, que esto es una cuestión que está pasando en algunas cofradías, pero es verdad que la complejidad del día a día de las cofradías va mucho más allá de la Semana Santa, es que se están organizando actividades durante todo el año. Eso hace que las responsabilidades no puedan recaer solo en un presidente o en una presidenta, mal iríamos en ese sentido, porque es muy difícil que una persona solo tenga capacidad para gestionar todo eso, tienen que recaer en juntas directivas. Claro, si a eso le sumas el trabajo de todo lo que tiene que ver con las actividades comunes y de interés general de toda la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, estamos multiplicando por lo menos por 2 o por 3 las tareas de presidentes que además tienen que iniciar en muchos casos procesos de renovación, que es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Con lo cual es complicado, sería complicar aún más la situación. ¿Cuál es la clave de todo esto? El voluntariado cofrade. La base es el voluntariado cofrade. Si las personas vinculadas a la Semana Santa arrimamos el hombro y echamos una mano en todas estas tareas, pues será mucho más sencillo, claro. ¿Se ha marchado de la Semana Santa con la sensación de haber dejado algo sin acabar? Es decir, sí. Mira, en estos 5 años yo quiero me hubiese gustado que esto, lo que sea, ¿lo ha dejado siempre, ahí? Siempre, el margen de mejora, y siempre me he marchado de los cargos directivos, pero de la Semana Santa ni me he marchado ni me marcharé nunca, obviamente. Yo soy cofrade, soy nazareno, soy fundador de la Cofradía del Desamparo también, y por supuesto que seguiré participando de otra manera, ¿no? Porque aquí no se deja nunca de participar. Los cofrades, pues somos cofrades y de una manera u otra siempre vamos a formar parte de la misma. Pero cuando he tenido cargos de responsabilidad, es verdad que se han hecho muchas cosas, pero siempre te quedan las espinitas de... Y a mí me pesa, lo que más me pesa principalmente de estos periodos es pues las malas sensaciones de cuando hay problemas o cuando hay conflictos, o te puedes generar incluso enemistades o pérdida de amistades o de tiempo con la familia, o todas esas derivadas que tienen que ver con asumir responsabilidades de este tipo. Eso es lo que más me pesa. Y luego, desde el punto de vista de organizar cosas o de sacar adelante cuestiones, pues siempre, porque la Semana Santa de Medina es tan rica, o sea, tiene tanto patrimonio, que siempre va a haber cuestiones por sacar adelante, siempre. Y es verdad que en los últimos años se ha conseguido esa reactivación y se han conseguido logros muy, muy importantes, pero desde luego que quedan muchas cosas por hacer, y ojalá podamos participar en seguir recuperando esas tradiciones y en mejorar la Semana Santa de Medina de una manera o de otra. ¿En un futuro volvería a presentarse para presidente de la Junta, o incluso ir en alguna candidatura con algún presidente o presidenta, ¿no? Porque nunca hemos tenido presidenta de la Junta de Semana Santa. ¿No? ¿Estaría dispuesto a volver algún día o no? O ya dice, mira, yo ya tengo bastante con lo que ha pasado, ya no quiero volver.
Tenemos además ahora más presidentas en las cofradías que presidentes, ¿eh? Pero es verdad, hombre, ahora mismo no, obviamente no me planteo volver, no lo sé lo que pasará y lo que derivarán las situaciones personales, profesionales, de salud, pues desgraciadamente hacen muy difícil, ¿no?, que pueda volver a corto plazo, pero nunca desde luego dejaré de participar y de colaborar, eso por descontado. Pero ahora mismo no es momento de poderme plantear una vuelta a corto plazo. Yo creo que lo que toca es todo lo contrario, es decir, echarnos a un lado. Yo junto a mi junta directiva, que por cierto ha realizado un trabajo excepcional, esto no es una cuestión del presidente, es una cuestión de toda la junta directiva y de todas las personas que han ayudado a sacar adelante esto, pero la junta directiva ha tenido una implicación personal absoluta con respecto a estos 2 años, que a lo mejor ese nivel tan alto o ese esfuerzo tan continuado con las Semanas Santas, con el encuentro de cofradías, etcétera, pues ha generado que no nos dé la gasolina para poder estar más tiempo, ¿no? Pero ojalá, que seguro que el día de mañana pues podremos seguir participando, aunque sea de otra manera. Pero ahora toca retirarse, echarse a un lado, que el protagonismo lo tengan los que lo tienen que tener, que son los 9 presidentes y las directivas de las 9 cofradías, y ojalá que entre todos, pues de una manera u otra, y con este gesto, pues intentemos renovar esas directivas y ese órgano de gestión de lo que es la Junta de Semana Santa, para dar paso a cientos de cofrades que tenemos detrás, que también seguro pueden aportar y enriquecer nuestra Semana Santa. Voy a corregir un dato. Yo he dicho que nunca ha habido presidenta de la Junta, y no ha habido nunca presidenta de la Junta, pero en la actualidad ahora mismo hay una presidenta en funciones, o sea, que es la presidenta del Nazareno, Carmen Gutiérrez, la que está hasta el próximo día 11 ejerciendo como presidenta, por lo tanto hay que corregir ese dato. Sí. No es la presidenta de la Junta de Semana Santa, pero sí de la gestora que está llevando a cabo como presidenta de más edad. Así es. David Muriel, muchas gracias, mucha suerte, y no sé si algún día volveremos a hablar en el sentido de la Semana Santa o con otro de sus cargos, porque usted tiene muchos cargos y en alguno tendrá que venir por aquí a contar las cosas. Bueno, seguro que surgirán oportunidades. Lo que sí que os quiero es agradecer la implicación que tenéis con la Semana Santa, porque realicéis un seguimiento importante de la Semana Santa de Medina del Campo de forma continua y durante todo el año, y eso pues a veces no se valora, pero es muy importante, porque las 9 cofradías tienen muchas personas detrás y se agradece el hecho de poder estar informados y tener documentación visual permanente actualizada de todo lo que se desarrolla a lo largo de todo el año. Muchas gracias. Un saludo.